Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 8. ¡Yay! Hoy venimos a hablarles que los legisladores mexicanos han aprobado el Plan B de la reforma electoral, una reforma muy polémica porque pretende cambiar la institución que supervisa la democracia del país. Aunque el gobierno defiende que la reforma ahorrará un buen de dinero, algunos expertos advierten que la democracia se va a debilitar y que de hecho las elecciones presidenciales del siguiente año están en peligro. Quédense con nosotras para saber más de este tema y para escuchar las noticias de la semana. Y vamos a comenzar con los hechos. Este 22 de febrero se aprobó en México el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por sus siglas, con 72 votos a favor. Sonó como anuncio. Muy gracioso, perdón, continúa. Con 72 votos a favor y 50 en contra, este Plan B, en resumen, es un paquete de leyes que busca modificar el sistema electoral del país. Y fue llamado así porque se hizo después de que no se obtuvieron los votos necesarios para aprobar la primera propuesta de reforma electoral. Ahora, el siguiente paso es que esta propuesta será mandada al Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, para ser publicada oficialmente. Wow. Y ahora vamos a discutir qué tiene esta reforma y por qué está causando tanta polémica. Ok, con la nueva reforma, la Institución Nacional Electoral, acá el INE, se verá limitada en términos económicos y de poder. Son varios los cambios que se vienen, pero aquí les vamos a mencionar a los que más han dado polémica, más dramita, más juguito. En primer lugar, es que se reduce el presupuesto. Uno de los mayores argumentos para esta reforma fue que el presidente pidió que se quitara dinero al INE porque tiene mucho y paga también muchos salarios altos. De hecho, con la nueva reforma, se ha establecido que ningún funcionario del INE podrá ganar más que el presidente. ¿A poco Que ganaban más creo que el que presidente? sí, sí, sí. O sea, de hecho, el Uy, presidente no es el que más gana en el país. Algo muy extraño, ¿no? Ay, yo uy. diría. El punto dos es que también se van a eliminar las juntas distritales y locales, las cuales son como las células del INE, que se encargan de que en cada estado y como pueblito funcionen bien las leyes electorales, que hayan suficientes casillas, suficientes personas. En Ujú. su lugar, ahora, en vez de estas juntas, va a haber solo oficinas que muchos dicen que solo va a haber casi, casi una persona atendiendo. Y estos son Entonces, en cada estado, ¿no? Y en cada distrito de sí, sí, cada sí, en estado. cada estado Ah, y cada ya. distrito. Ajá, sí, son como, células grandes es el INE, células Ujú. medianas son los locales y las células chiquitas son las distritales. ¿Y las mini? Nosotros. El tercer punto es que se van a disminuir los recursos para capacitar a las personas de las casillas, que son esos lugares donde vamos a votar y se cuentan los votos. La reducción implica el despido de esta gente, que es alrededor del 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional, que van a ser, así que haz de cuenta, como 1,500 despidos. Ojo, esto Uy. no es de todo el INE, es solo de esta rama específica que trabaja en las casillas. Cuarto punto es que el plan B modifica también la propaganda gubernamental. Pues, haz de cuenta, si yo hago un anuncio en la tele, ¿Qué pero venderías? yo quiero ser presidenta, o sea, en este Ah. mundo de propaganda de gubernamental, yo hago un anuncio en la tele y digo, quiero, vota por mí, candidata por mí, con Paloma Ujú. todo checa, así muy padre. Haz de cuenta que si yo lo hago y gasté dinero del gobierno, pero no lo pongo en una cuenta donde digo mi presupuesto y todo lo que usé, o sea, no lo Ujú. pongo ahí, entonces realmente no va a contar como propaganda gubernamental, solo va a contar como algo que yo hice afuera. Entonces, Ah. aquí hay riesgo porque aún así esta propaganda se va a utilizar con dinero de la gente, o sea, Ujú. es ¿De dinero los público impuestos? de los impuestos. Ujú. Mm. Y esto también puede ser un problema porque haz de cuenta que hay una regla que antes de las elecciones, unos días, no puedes hacer propaganda Ujú. electoral como para no influenciar a los votantes. Ujú. Ahora, si yo hago eso, pero digo, no, no fue, o sea, no, no fue propaganda, fue de que yo quise hacer un video random, ahora va Ujú. a ser legal.
Entonces también se corre el riesgo de, primero, usar mal el dinero y dos, de que haya una propaganda que pueda influenciar a los votantes. Quinto, se establece que los partidos podrán conservar el dinero que no se gaste ese año en las campañas y de hecho lo pueden utilizar como el siguiente año. Ujú, Antes, este dinero que sobraba se lo tenías que regresar al INE, pero ahora te lo puedes quedar. Y ahí hay ah, riesgo, hermoso. ujú. Y sexto, ahora con esta reforma se quiere implementar el voto electrónico, sobre todo para aquellos que residen en el extranjero. Asimismo, se busca que haya un voto anticipado para las personas que tienen discapacidad y no puedan ir ese mero día de la votación como a Ujú. votar, y también para aquellos que están en prisión preventiva. Creo que eso está Órale. chido. Sí, pero también han dicho los críticos que como que no, la idea estaba arriba y no la supieron bajar bien, entonces como que hay riesgo de que pueda haber como un fraude De o que en la algo práctica no sucio. sirva, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Ujú. Sí, y algo que debemos mencionar es que este plan B fue aprobado en dos grupos de modificaciones a las leyes, por así decirlo. El primer grupo fue aprobado en diciembre y este contenía la parte de propaganda que ya mencionaste tú, Paloma, y el segundo grupo, recién aprobado, tardó más tiempo porque se discutió la cláusula de vida eterna. Y esta cláusula, en pocas palabras, permite que los partidos políticos sin suficiente apoyo electoral sobrevivan a través de la transferencia de votos de otros partidos si es que se encuentran en una misma coalición. Por ejemplo, Ejemplo, sí. Te voy a pedir un ejemplo. por ejemplo, Ajá, tú tienes un partido popular y el mío, ajá. mi partido se llamaría Partido Poder Perruno y no tenemos tantos votos. Ok, ajá. Y en un mundo ideal, antes, pues el partido ya no existiría, ¿no? Se El elimina. tuyo, porque Ajá, el no es mío. popular. Exacto. Ujú. Y ahora puedes sobrevivir si tú de buena onda me das unos votos. Y Eso, estamos en eso una buscaba coalición. la cláusula eterna, ¿no? O sea, que yo Sí. popular diera votos a los no populares. Suena bien ¿Cómo telenovela. se llama? Sí, esta telenovela Sí, de las divinas. Atrévete a enseñar, ¿no? Ah, sí. Bueno, eso fue en México, Patito Feo en Argentina. Uh, Y es justo, entonces los populares le podían ayudar a los pequeños, ¿no? ujú, Básicamente a quedarse por varias rondas. exacto. Ujú, ok. Y Ujú. entonces se ha dejado esta cláusula fuera del segundo grupo y se espera que se discuta más adelante, porque sí está muy controversial. Ah, o sea, no la No, pasaron esta se esa. quedó afuera. Ujú. Qué chido, la verdad, ello, porque cuestan todos los partidos políticos, entonces Sí. que se queden los que tienen gente. Bueno, y ahora les vamos a explicar los argumentos que hay a favor de la reforma electoral y también los que están en contra para que ustedes decidan de qué lado están. Por el lado de a favor, el presidente López Obrador ha dicho que quiere limpiar la democracia del país. El INE es la institución que básicamente cuida la democracia del país y por eso lo está atacando, ¿no? Y Ujú. bueno, lo está tachando de que es de estar en manos de de las élites, de hacer un mal trabajo y de que haya mucha corrupción y poca transparencia en los procesos electorales. A nivel internacional, si hay que decirlo, México tiene uno de los presupuestos más altos para las elecciones, principalmente porque es el gobierno que financia estas campañas de los Ujú. partidos políticos. De hecho, en 2021, el presupuesto para el INE fue casi de 27.000 millones de pesos, que si lo pasamos a dólares es como 1.5 billón. Queríamos traerles un buen dato, como ¿qué te alcanza con 27.000 millones? Que es lo que usa el INE, bueno, lo que usó el INE en 2021. Y bueno, De dólares, ¿no? de dólares, bueno, Ujú. no, 27.000 millones pesos, 1.5 billón de De dólares. dólares. Ujú. Si tú tuvieras ese dinero, te podrías comprar 9 islas privadas o Uh, 1.5 billones de latas de McDonald's. de vainilla. De vainilla. Sí, no, yo no te alcanza el que tiene chocolate Ah. interno. Sí, ya. Ese cuesta más, amigos. Mm. Y Ay, bueno, se me antojó es uno. así para que ustedes vean como la cantidad de dinero que es. En cuanto a la corrupción, y esta es una acusación fuerte que tiene el INE, es que no son noticias nuevas, que hay quienes alteran los votos, los venden o hasta hacen violencia en las casillas como para que se cierren y ya la gente no pueda votar o se obliga a votar por un Mm, partido en específico, ¿no? Asimismo, cuando terminan las elecciones y escogen a un presidente, muchas veces se han acusado de ser fraudulentas y decir que ujú, ese presidente fue corrupción lo que lo llevó al poder. Y hay un chisme que se ujú. los traemos, que de hecho la reforma electoral, muchos dicen que tiene que ver con cierto rencor que AMLO tiene hacia el INE. Y todo empezó, en un día de verano, en el 2006, cuando AMLO perdió la presidencia
por muy poco contra Felipe Calderón. La diferencia fue 0.50%, o sea, menos del 1% de los votos. Y bueno, Uy. él denunció que las elecciones fueron fraudulentas y exigió que se volvieran a contar los votos. Pero el INE dijo no a la petición y le dio la victoria a Calderón. Para ser honesta, siento que sí fue como unos votos muy, o sea, fue muy poquito, 0.50%. Yo también hubiera pedido a yo que se Un volvieran a conteo. contar. Y también me hubiera Bueno, enojado. pero eso hubiera Gallo. costado más recursos, ¿no? Chance. No, sí, Sí. y justamente es mucho recursos abrir todo y como que hay peligro, ¿no? O sea, también el INE checa como parámetros, hay como porcentajes. Ujú. Si fue menos que esto, se vuelve a recontar y, o sea, ellos saben. Sí, Ellos pero entonces tiene el es lo que rencor dicen, guardado ahí, AMLO. tiene el rincón. Sí, y hay que recordar que AMLO no es la primera o segunda vez que intenta ser presidente, ¿no? Lo lleva intentando por Ujú. muchos añitos y siempre se ha quedado muy cerca. Perseveró Entonces... y ganó Perseveró al y final. alcanzó. Lección de vida. Ay, yo. El que persevera alcanza. Pero justamente AMLO ha argumentado que el INE hizo un trabajo mal por años y que de hecho se le está acusando que esta reforma electoral va a dañar los derechos de los ciudadanos y también que es en contra de la Constitución. Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acá el CNDH, de hecho ha dicho que esto no va a afectar a los ciudadanos ni a sus derechos en ningún momento. El problema aquí es que la CNDH apoya a AMLO y como que se ve que es medio partidaria y por eso mucha gente dice que es medio imparcial. Pero eso es lo que ha dicho Mm. la Comisión de Derechos Humanos. Obviamente, en contra de esta reforma se encuentran el INE, la oposición política, que es el PRI, el PAN y el PRD, por mencionar algunos partidos, y gran parte de la población, como vamos a ver más adelante. De acuerdo con los consejeros del INE, este plan pone en peligro la organización de los procesos electorales. Esto va desde la instalación de casillas en los días de elecciones, la capacitación al personal, los trámites para la credencial de votar y otras funciones del instituto, lo cual a su vez pondría en duda los resultados de las elecciones. Y además, se calcula que este plan resultaría en el despido de aproximadamente 6,000 funcionarios, casi un tercio del personal del INE, además de los que tú ya mencionaste, ¿no, Palomillo? Y algo Ujú, sí. importantísimo es que, de acuerdo con un informe del INE, en el corte del presupuesto no se tomó en cuenta el dinero necesario para pagar a quienes sean despedidos, o sea, su indemnización, ni las penalizaciones por terminar contratos de oficinas antes de lo acordado. Entonces ahí van a tener un grave problema de Uh, presupuesto. sí, porque te pueden demandar, ¿no? O sea, por quitar Ujú. como ese Y al trabajo de final la va a costar nada. más dinero, ¿no? Sí, Ay, chale. bueno, los Ok. expertos sabrán más. Pero la oposición política ha dicho que esta reforma es una estrategia para debilitar al sistema electoral, lo cual podría facilitar la manipulación de resultados en las elecciones que vienen. Sí, pero justamente quería comentar algo súper rápido. Ha de cuenta que muchos expertos han dicho que, pues, lo que quiere AMLO y su partido, que es Morena, es como asegurar que ganen las elecciones del 2024, ¿no? Pero muchos defensores de la reforma electoral dicen, esto tiene cero sentido porque Morena ahorita encabeza la lista, es el partido más fuerte, mientras que la oposición como que todavía está desorganizada y está buscando con quién hacen coaliciones y como que ahorita no hay un candidato fuerte. Ujú. Entonces, como que muchos dicen, mira, o sea, sí, la reforma podría verse que se usa con esa intención, pero la verdad es que no va a afectar el resultado porque en sí Morena ya es un favorito, Ay, qué interesante. Y la ¿verdad? población mexicana, por su parte, salió a protestar en noviembre del año pasado contra la reforma. De acuerdo con CNN, cerca de 200,000 personas marcharon en todo el país para demostrar su rechazo a la propuesta. Y como dato curioso, las marchas fueron el día del cumpleaños del presidente López Obrador. Ah, Y el feliz ahí, cumpleaños. ahí de seguro se fue medio a propósito, ¿no? O sea, como de en tu cumpleaños, ¿no? Ándale, sí. O sea, yo la neta sí me hubiera enojado. Ay. Un buen regalo. Y antes de la aprobación de esta semana, se convocó a una nueva protesta este domingo 26 de febrero, a la que atendieron aproximadamente 550,000 personas en más de 20 ciudades del país. Y hasta hubo manifestaciones de mexicanos viviendo en el exterior, en países como Estados Ujú, Unidos, España, Costa Rica y Suiza, de acuerdo con el medio Animal Político. En las pancartas de los mm. protestantes se encuentran mensajes como el INE no se toca, AMLO se va, el INE se queda y marcha por la democracia. Y además piden que la Suprema Mm. Corte invalide este plan B y que se respete la Constitución. Sí, Ujú. estuvo muy fuerte. Y si ven como los videos, es un mar de gente, ¿no?
protestando. Sí, Entonces, cañón. aunque parece que la reforma electoral ya es una realidad, la verdad es que este no es el fin. Aún queda la Suprema Corte como último recurso. De hecho, los partidos de oposición y hasta personas como tú y yo han asegurado que van a desafiar la reforma electoral, por lo que se espera que los siguientes meses la Suprema Corte evalúe la constitucionalidad de la reforma y decida si se queda o se va. Sin embargo, como que el tiempo no está corriendo a favor de la oposición, pues queda poco tiempo para que la Suprema Corte vea esta mar de solicitudes y las resuelva. Sí, de hecho queda poco tiempo porque la Constitución mexicana dice que no se pueden realizar cambios 90 días antes de que inicie el proceso electoral para las elecciones presidenciales del 2024. Y según los expertos, esto le da la ventaja, por así decirlo, al presidente de publicar la reforma y que ésta entre en vigor, pues la Corte solo tendría un mes para resolver las demandas, ya que el límite es hasta el 31 de mayo, lo cual sería un proceso muy apresurado y traería muchos conflictos. Y como dato, creo que esta es la reforma que más, iba a decir desafíos, pero bueno, impugnaciones que si le quieres buscar un sinónimo, Ujú, desafía. O sea, ujú. esta es la que más impugnaciones va a tener en la historia de México. O sea, entonces va a haber un mar de quejas y muy Ujú. poquito tiempo. Entonces creo que va a ser caótico, sin duda. Ante esto, hay que como, ya lo vimos como de manera general y de una manera como grande. Ahora hay que bajarlo un poco y hacerlo como, cómo esto nos está afectando como ciudadanos, ¿no? Y bueno, de acuerdo al INE, este es un documento que ellos sacaron. En primer lugar, donde más nos vamos a ver afectados es en las casillas. El INE ha dicho que como se está disminuyendo el número de funcionarios de distritos, también se van a disminuir las casillas, lo cual nos va a hacer como transportarnos un poco más lejos o que tal vez sea un poquillo más difícil llegar. Y esto es importante porque se necesita poner al menos el 20% de las casillas para que las elecciones sean válidas. Entonces, si no logra este número, como que podría haber, de nuevo, es fraude y esto va a generar un drama electoral. Mm. Dos, el padrón electoral. La reducción del personal también podría afectar la actualización del padrón electoral, quienes son estas personas que van a votar. Sobre todo se piensa que habrá problemas con los que tengan que renovar su credencial o sea su primera vez votando. Tres, los resultados electorales cambian. El plan B busca que el cómputo de los resultados inicie desde las primeras horas tras el cierre de casillas y hasta ahora se estaba haciendo 3 días después de que esto pasaba. El INE dice que esto afectará la transparencia y abre el riesgo de conflictos y que hayan errores de conteo. Cuatro, equidad en la contienda. La modificación acerca de la propaganda electoral que les comentamos abre la puerta a que no haya límites, lo cual puede complicar que la gente vote libremente, o sea, sin influencias. Cinco, árbitro autónomo. Las reformas limitan al INE y a sus funcionarios, lo cual puede afectar el derecho al voto de los ciudadanos y por ende que haya un árbitro que sea autónomo y que diga como la verdad. Para finalizar, como ya dijimos, en caso de que esta reforma pase, se ahorraría dinero por un lado, pero también está la posibilidad de que se ponga en juego el ejercicio del derecho a votar. Y como dato un poco positivo, el INE cambiará de presidente este próximo abril y será la primera vez en la historia de la institución que una mujer ocupe el cargo. ¡Yay! Ujú. Arriba las mujeres. Ay. Y a nivel internacional, tenemos que mencionar que esta medida no se ha visto tan bien. Representantes de Estados Unidos dijeron en un comunicado que al aprobar la reforma, y cito, el Congreso de México ha puesto en peligro el futuro de las instituciones democráticas de su país. Asimismo, rechazan, y cito de nuevo, los repetidos intentos del presidente López Obrador de sabotear las instituciones democráticas de México. Y de acuerdo con Al Jazeera, Oh. algunos mexicanos ven similitudes con las acciones del expresidente estadounidense Donald Trump y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro antes de las elecciones en esos países que buscaban deteriorar la confianza. Entonces, por ese lado está un poco preocupante que sea percibido así, ¿no? En otros países. Sí, es una llamada de atención a ello, Ujú. una bandera amarilla. O es roja, bueno, no sé, yo la cojo lo que tú quieras, pero volteala a ver. Chan, 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 chan. Y bueno, ¿y tú, con todo lo que acabas de escuchar, estás de acuerdo con la reforma electoral o no? Eso fue todo por este episodio y ahora nos vamos con las noticias de la semana.
La primera noticia es una actualización del tema pasado, por si no lo han escuchado, pueden irlo a escuchar ahora. Los gobiernos de México, Chile, Colombia y Argentina han dicho que ofrecerán asilo y o ciudadanía a los exprisioneros políticos que fueron despojados de su nacionalidad en Nicaragua. Ah, qué bueno. Ujú. Nice. Y como segunda noticia es que la celebración más famosa de Brasil se reanudó con toda su fuerza después de años de retrasos y cancelaciones causadas por el COVID-19. El gobierno brasileño dijo que alrededor de 45 millones de personas fueron a celebrar y a bailar samba. Que, Ujú. amigos, imagínense, son estas mujeres con las plumas y los hombres tocando los tambores. Súper padre la fiesta. Bueno, vean los videos, está padrísimo. Y dato súper divertido es que sabías que el carnaval existe como una campaña llena de diversión antes del Cuaresma, que es este periodo de 40 días en el que muchos católicos ayunan y practican actos de austeridad. Entonces, como una fiesta máxima antes de portarse bien. La tercera noticia es que Dina Boluarte, la presidenta de Perú, removió definitivamente a su embajador en México luego de que el presidente López Obrador dijera en una de sus conferencias que seguirá apoyando a Castillo, que fue quitado de su cargo de manera ilegal e injusta. Y eso no es todo, ya que a finales de diciembre se expulsó al embajador de México en Perú del país y de acuerdo con Boluarte, las relaciones diplomáticas entre Perú y México se reducen al nivel de encargados de negocios. Entonces, Demonios. ya no somos tan amigos. Ay, no, pero a mí me caen bien los peruanos. Ay, que regresen a nosotros. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. De hecho, si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos en nuestro mail latinizando.noticias@gmail.com o en Instagram en @latinizandonoticias. Ayúdenos a seguir creando y que no se les olvide que de hecho ya estamos en varias plataformas. Nos pueden encontrar en Amazon, en Google Podcast, en YouTube, en Spotify y próximamente más. No se olviden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, están en la descripción del episodio y que tenemos más contenido en Instagram, para que lo chequen. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.